Hola. Bueno, esta semana tocaba episodio de Mentes Caóticas sobre el dolor crónico, pero no se grabó bien y hay que volver a repetirlo. Pero no pasa nada, estoy bien. Y ayer justamente grabé el siguiente episodio que va a ser con Ana y Paloma. Un episodio de estos de 2 horas que va a ser muy guay, ya lo veréis. Somos nosotras tres reflexionando, opinando, etcétera, sobre cuestiones al respecto de las altas capacidades. El caso es que pedí por historias en Instagram que me pusierais en una cajita preguntas o temas que os gustaría que tratáramos con Ana y Paloma. Como ya teníamos una serie de bloques de los que queríamos hablar, pues solo respondimos a 3 o 4 preguntas. Así que voy a aprovechar las preguntas de esa caja para hablar de algunas cuestiones sobre los adultos con altas capacidades. Porque por lo general me decís muchos de los adultos de diagnóstico tardío, sobre todo, pues que todo lo que hay es en referencia a niños, ¿no? Y os sigue haciendo falta el hablar, pues, de adultos. Así que bueno, aquí simplemente va a ser un vídeo respondiendo estas preguntas, reflexionando sobre estas cuestiones que me planteáis y aprovechar para hacer otro vídeo en el que intente dar ese enfoque hacia adultos con altas capacidades. En primer lugar voy a empezar con una que respondí en el episodio con Ana y Paloma, pero que me parece interesante como introducción de este vídeo. ¿Hay más posibilidades de atención o ventajas respecto a los otros? Quisiera tener pros. Esto es algo que me comentó una persona en esta caja de preguntas, ¿no? Como que le gustaría saber cuáles son los pros de tener altas capacidades. Entonces quería empezar con esto porque el otro día subí un reel en el que lo contaba, pero participé en un estudio cualitativo sobre altas capacidades, concretamente pues una persona que me hacía una entrevista para su TFM como adulta de valoración tardía, y me preguntó que qué herramientas había utilizado para hacer frente a los desafíos que me había supuesto descubrirme de adulta. Entonces yo respondí que creía que la alta capacidad intelectual era precisamente la herramienta que a mí me había permitido, después de muchos años, entender que tengo unos recursos cognitivos que me pueden permitir estar mejor y gestionar mis emociones y hacer frente a los desafíos de la vida, personales, profesionales, sociales, que yo ya estaba teniendo desde hacía muchos años. Y quería hacer el matiz en este vídeo de sí, creo que la alta capacidad intelectual es un pro en sí misma, es una herramienta que te puede permitir enfrentarte de mejor manera a ciertos desafíos que se te presentan en la vida. Lo cual no quiere decir, y aquí el matiz, que tenga menos mérito la superación de ciertos hitos académicos, personales, profesionales, por el simple hecho de tener alta capacidad intelectual. Personalmente, uno de los mayores pros para mí de descubrir mi alta capacidad de adulta ha sido como esa especie de despertar intelectual que he tenido. Y es que yo tenía como un bloqueo profesional e intelectual muy grande en mi cabeza, y para mí el descubrirlo ha sido como si se hubiese abierto mi cabeza y de repente fuese más capaz de relacionar ideas, de pensar, de reflexionar, de llegar a conclusiones mucho más complejas, y todo ello porque también me he abierto mentalmente, ¿no? He empezado a leer mucho más, a interesarme más por las cosas, a tener más curiosidad. Como que me ha permitido salir de un bloqueo mental que yo tenía, que venía un poco de la incomprensión hacia mí misma, de que llevaba desde muy pequeña pensando que algo raro me pasaba y que no me entendía. Pregunta número 2. Comenta una seguidora que tiene altas capacidades, que lo ha descubierto a los 37 años, que abandonó su carrera universitaria y que siempre se ha sentido avergonzada. Y aquí me gustaría recordar que la trayectoria del desarrollo del talento depende mucho de las cosas que te hayan pasado en la vida, de los caminos que hayas tomado, de las oportunidades que hayas tenido, de si te has sentido comprendido o no en tu entorno. Con el abandono de la carrera sucede lo mismo, puede haber un problema de aburrimiento, desmotivación por la carrera elegida, de falta de sentido, que dificulte el poder continuar con ello, el poder concentrarte para estudiar, etc. Aquí voy a dar una opinión personal, y es que creo que a los adultos con altas capacidades, aunque tengamos ese pro, nos cuesta como muchísimo más amoldarnos a situaciones que no nos convienen. Me explico. Donde otra gente a lo mejor le resulta fácil quedarse en una carrera que simplemente le resulta útil, aunque no le guste, creo que a una persona con alta capacidad intelectual, que necesita como ese mayor nivel de reto, de conexión, de motivación, le cuesta muchísimo más seguir una vía o un camino que no le motiva, que no le gusta y que le aburre y que no tiene sentido. En un vídeo en el que hablé sobre la aceleración en alumnos con altas capacidades,
comento este tema de lo importante que es el estar conectado con este sentido de la vida en estos casos, ¿no? Que muchas veces es lo que nos lleva a esa desmotivación tan profunda y que nos lleva, pues como en el caso de esta persona, a abandonar la carrera. Por otra parte, creo que hay una parte de estigma social del haber dejado la carrera, ¿no? Que ya nos hace pensar pues que esa persona es menos válida, que no se ha esforzado lo suficiente, que tal, y se puede vivir como desde ese fracaso y esa vergüenza. Pero realmente que hay muchas personas muy inteligentes que no tienen una carrera universitaria y no pasa nada, pero entiendo pues que te sientas de esta manera. Y creo que lo verdaderamente importante es sentirte conectada con las cosas que haces. Aunque no sea con tu trabajo, porque muchas veces esta es la realidad, tenemos trabajos que no nos gustan y no pasa nada, es lo que hay, pero puedes tener esos otros hobbies, ese estudiar, por ejemplo, si te apetece y tienes esa espinita, una carrera universitaria que te habría gustado estudiar, simplemente por el placer de estudiar y por esa motivación, y no desde la utilidad, pues creo que puede ser interesante en este caso. Y el realizar actividades relacionadas un poco con esas espinitas, ¿no?, que tú tengas de lo que te habría gustado hacer. En cualquier caso, el no haber terminado una carrera no es algo que tenga que avergonzar a nadie, aunque entiendo la sensación que te genere, pero es algo normal, no pasa nada, no eres peor por ello. Todo lo contrario, creo que si lo has hecho ha sido porque has seguido tu instinto, lo que te apetecía y lo que no, por muy dura que haya resultado esa decisión. Y quizá esa sensación de vergüenza pues viene un poco más alimentada por los comentarios que te han podido hacer a lo largo del tiempo. Así que desde aquí te animo a que sigas el camino de la curiosidad, que esto lo vi en un reel el otro día, en vez del típico mensaje de sigue tu pasión. Pues bueno, es que tu pasión, a veces la pasión va y viene, es más difícil. Pero si sigues todos los días ese camino de la curiosidad, de quiero hacer esto, lo otro, tal, en una mínima parte habrás ganado y da igual si tienes una carrera universitaria o no. Pero igualmente si es lo que quieres y te apetece estudiar una carrera que te habría gustado o retomar, porque a lo mejor es cuestión de que en ese momento no pudiste, no sé si es que te gusta o no te gusta, pero en cualquier caso también se puede retomar más adelante. En mi caso ahora estoy estudiando psicología. Me matriculé en la UNED en septiembre, de momento en una asignatura hasta ver que me convalidan de pedagogía. Pero bueno, aquí estamos. Tercera pregunta. Sentirse tonta. ¿Por qué este complejo de inferioridad? Pues bueno, esta pregunta me ha parecido súper interesante porque es una contradicción muy grande que yo he tenido siempre en mi cabeza. De hecho, en el episodio con Ana y con Paloma lo comentábamos, ayer cuando lo grabamos, que lo veréis la semana que viene, y es que desde muy pequeña he tenido como esa sensación de yo tengo una ventaja con respecto al resto, creo que soy más inteligente, pero al mismo tiempo el sentirte diferente o el sentir que piensas distinto te hace sentir tonta en algunas cosas. Y voy a poner un ejemplo, que esto lo comento en el libro con el tema de la ansiedad matemática. Imaginémonos que estamos en una clase de matemáticas y nos dicen que 1 más 1 es 2. Y todo el mundo dice, sí, claro. Y yo digo, no lo entiendo. O sea, ¿de dónde viene exactamente que 1 más 1 es 2? ¿Quién ha decidido que el 1 es 1? ¿Y quién ha decidido que si lo sumamos, ¿no? ¿Quién ha decidido añadir la suma, ¿no?, como concepto? ¿Y qué significa exactamente ese 2? Y la gente te dice, pues que si sumas 1 más 1 son 2. Y tú dices, pues no lo entiendo. ¿Será que soy tonta? Es un ejemplo muy tonto. ¿Por qué? Tengo ansiedad matemática. No puedo ponerte otro ejemplo con las matemáticas. Pero siempre he tenido como la sensación de que a mí cualquier conocimiento me genera toda clase de dudas, cuando la gente parece tenerlo súper claro. Y yo aquí creo que hay una cuestión de ir a lo profundo y lo complejo o quedarte en la superficie. Entonces, muchas veces las personas a lo mejor, por lo general, tienden a quedarse más en la superficie, ¿no? Porque no hay a lo mejor ese pensamiento más profundo, ese cuestionamiento, ¿no? Y eso te hace tener como muchas más dudas de todo y por lo tanto te hace sentir tonta. Pero esto es más por una creencia de que si preguntas es porque no lo has entendido y entonces eres tonta. O sea, no es una realidad. O sea, realmente la gente que se pregunta, que se cuestiona, qué tal, no es que sea más inteligente, ¿no? Pero tiene un interés y para hacer según qué preguntas tienes que tener un cierto conocimiento de algo. Si no tienes ningún nivel de conocimiento, pues no puedes hacer preguntas complejas de un tema. Entonces creo que aquí hay una cuestión como de una especie de creencia que puede tener como su origen en este tipo de situaciones en las que lo que tú piensas es incongruente con lo que piensan los demás, difieres de la opinión general, ves que la gente por lo general dice entender y tú no lo estás entendiendo del todo porque tienes muchas preguntas, no porque no lo entiendas. Y esas cosas yo creo que alimentan un poco ese complejo de inferioridad, ese tinte tonta. Básicamente pues afecta a tu autoestima, a la forma en la que tú te ves a ti misma con respecto a los demás. Y luego pues en mi caso personal, por ejemplo,
siempre he sido muy empanada, a veces pues estaba mucho en mi mundo y me costaba prestar atención. Entonces cuando no prestas atención a las cosas no te enteras, es una cosa lógica. Y esto muchas veces, pues en mi caso por ejemplo, ha supuesto todo tipo de comentarios de es que Sandra es tonta, es que Sandra no se entera. Pues claro, cuando una lleva escuchando eso tucu toda la vida, pues al final te lo crees sin querer, aunque no sea verdad, tú te crees que eres tonta. Y todo este complejo de inferioridad pues te lleva a tener pues a veces unos síndromes de la impostora que luego pues gestiónalo, ¿sabes? A mí me pasa, yo he tenido esta sensación toda la vida de sentirme tonta cuando a la vez por dentro había una parte de mí que decía, yo soy más inteligente, pero es que no entiendo entonces por qué esta incoherencia. Es una sensación difícil de explicar. Y esto genera pues un sentimiento de inferioridad muy grande. Aparte creo que las personas que nos hemos ocultado, ya hablé en un vídeo anterior sobre las niñas que se ocultan, hemos podido desarrollar en menor medida ciertas habilidades por el hecho de estar adaptadas. Y creo que eso puede llevar de alguna manera, esto es una reflexión mía, ¿vale? A generar esa inseguridad tan grande, porque si no te estás exponiendo a mostrar lo que sabes, lo que opinas, etc., la mínima cosa que expongas y la mínima crítica ya te va a doler muchísimo, ¿no? Entonces vas a tender más a mantenerte en un perfil bajo. Y esto a su vez hace que cuando hay personas que se sienten súper seguras de mostrar lo que hacen, de tal, que tienen muchísimo talento, pues tú te veas a su lado y digas, qué horror, yo soy mucho más tonta, cuando en realidad lo que tiene esa persona que tú no tienes es seguridad a la hora de mostrarse. Y esto, pues, ¿cómo combatirlo? Pues es difícil, te lo digo yo, pero poco a poco, con pequeñitas exposiciones en lugares seguros. Dar tu opinión en un momento en el que en el pasado no lo habrías hecho, hacer una aportación en un trabajo en grupo que, pues eso, en otro momento no la harías por inseguridad o por sentirte tonta, y poco a poco irte exponiendo a este tipo de situaciones, también dependiendo cómo te sientas y tal, pero sobre todo sin forzarte y con mucho cariño a ti misma y mucho respeto de si hoy no es mi momento para salir del armario, por así decirlo, y dar mi opinión de algo, porque me siento súper insegura hoy, pues hoy no es el día. Y felicitarte esas pequeñas veces que das esos pequeños pasos y lo vas superando y lo vas haciendo. Mucho ánimo, amiga. Cuestión número 4, hábitos de estudio. Aquí hay 2 preguntas al respecto. Tengo una lista en YouTube sobre planificación, hábitos de estudio, etc. Vídeos un poco para todo esto, porque ya sabéis que yo soy pedagoga y trabajo con adultos desde la orientación vocacional, los hábitos y la planificación. Aparte de ofrecer asesorías con respecto a altas capacidades, que estoy empezando a abrirme un poco en ese sentido ahora mismo. Si te interesa trabajar conmigo, escríbeme a escríbeme a info@haciendopedagogía.com. Me comenta una persona qué pasa en aquellos casos en los que sin hábito de estudio se aprueba todo sobresaliente en el colegio y luego en el instituto se fracasa. Esto es algo que también sucede en la universidad, por eso lo he metido aquí hablando de adultos. Y por otra parte hay una persona que me dice que se acaba de apuntar a unas oposiciones por primera vez en su vida, que es una mente caótica, bienvenida, y que si tengo algún truco. Pues bueno, aquí quería comentar este asunto de los hábitos de estudio, ya que, pues bueno, algunos de los clientes que he tenido yo han sido un poco de este caso. Mi caso fue justo al revés. A mí de pequeña en el colegio me costaba mucho atender, me costaba mucho concentrarme y como siempre fui súper planificada y como siempre fui muy autosuficiente desde muy pequeñita, yo llegaba del cole, me metía en mi habitación y me ponía a estudiar. Nunca he tenido problemas de hábitos de estudio, o sea, el problema es que era muy obsesiva y perfeccionista, entonces me tiraba demasiado tiempo estudiando y no era productivo y no sacaba tan buenas notas, porque tenía ese hábito, esa predisposición a los hábitos, pero una mente caótica que al final era como estoy sentada pero no estoy haciendo nada. Pero lo que es la organización, la disciplina, etcétera, la tenía. Y luego cuando en el instituto fracasé muchísimo y luego en la universidad me fue mucho mejor, porque ahí empecé a aplicar esos hábitos que yo ya de pequeña sabía que eran importantes y me organicé muy bien en ese sentido. Pero hay adultos que les pasa lo contrario, que de pequeños en el colegio son de los típicos que les tienes que estar detrás de ellos diciéndoles venga, ponte a estudiar y luego al final estudian el último día y sacan sobresalientes. ¿Qué pasa? Que luego se llega al instituto, la carga lectiva es muchísimo mayor y empieza el fracaso escolar como consecuencia de no tener unos hábitos y de no saber estudiar porque hasta ese momento no lo han necesitado. Y yo he tenido adultos que les ha ocurrido eso en la carrera universitaria, es decir, que eran alumnos de sobresaliente en el colegio, en el instituto, incluso en bachillerato, y de repente llegar a la carrera y decir no sé organizarme, no sé cómo gestionar mi tiempo y sentir pues que son tontos, como la pregunta anterior, porque no son capaces de organizarse bien,
y de aprobar las asignaturas porque no tienen ese método de estudio adquirido, cuando además siempre han sido alumnos de 10. En estos casos sucede esto porque sencillamente nunca lo han necesitado. Entonces, pues cuando llega eso, una carga lectiva mucho más alta, ya el método de antes que tenían, de me lo leo 2 veces y voy al examen, deja de funcionar. Entonces es una cuestión de implementar nuevos métodos, una planificación, tener unos hábitos y organizar un poco el tiempo para poder abarcar las nuevas exigencias del nuevo nivel de estudios. En cuanto a los trucos para las OPOs, si estás empezando y nunca lo has hecho, establecer una rutina, hacer un time blocking, es decir, bloquearte los momentos de la semana o del día que vas a dedicar a ello. Aquí depende mucho de si solo te estás dedicando a estudiar las oposiciones o de si tienes un trabajo. En el caso de que tengas un trabajo, pues el bloquearte las tardes, por ejemplo, de 4 a 8 para estudiar. Luego, aparte, hacerte un planning a largo plazo, por ejemplo, imagínate de 6 meses, ¿vale? De decir, en 6 meses me tengo que estudiar 47 temas. Pues empiezo por el último mes y voy organizando cuántos temas tengo que estudiar cada semana, desde el mes 6, es decir, desde lo último hasta el momento actual. Así es como lo suelo recomendar yo, pero también lo puedes hacer al revés o te puedes proponer estudiar X temas a la semana. Yo suelo recomendar primero hacer una planificación a largo plazo y luego de ahí ir gestionándote pues por semanas y ya ir haciéndote en función de la planificación a largo plazo y mensual que tengas los temas que vas a estudiar cada día en ese tiempo que te hayas establecido. Por otra parte, me piden que hable de multipotencialidad. Aquí no me voy a extender porque ya tengo un vídeo hablando de ello, así que te recomiendo que lo veas. El asunto número 6 es desarrollo del talento en adultos, cómo fomentarlo. Yo creo que esto que he comentado antes de seguir el camino de la curiosidad es lo más interesante. ¿Qué te genera curiosidad? ¿Qué te interesa? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace sentir vivo, estar vivo? Si es leer un tipo de tema determinado, si es hacer algún tipo de deporte, si es estudiar, si es investigar, si es hacer teatro, si es cantar. Conecta un poco con eso que te genera curiosidad, con eso que quieres aprender y decide por dónde quieres guiar tu camino, qué quieres desarrollar, ¿no? Que es lo primero, ¿no? Desarrollo del talento. Lo importante es pensar en qué línea quiero desarrollarme yo, dónde quiero avanzar, por dónde quiero tirar, ¿no? Y esa es la parte más importante. Así que lo que más recomiendo es el conectar con esa cosa que te genera curiosidad, por donde te quieras desarrollar y ya pues empezar a ver de qué manera hacerlo. Pero sobre todo sin expectativas y disfrutando de ello. Asunto número 7, altas capacidades y emociones. De esto quiero hacer un vídeo porque por una parte estáis las personas que me decís que siempre que escucháis hablar de altas capacidades parece que la parte más intelectual queda a un lado y otras personas que me decís que parece que la parte más emocional queda a un lado. Yo soy de la opinión de que las emociones o el sentir las emociones, el procesamiento de las emociones, tiene que ver con lo intelectual. Para mí lo principal en la alta capacidad intelectual es la parte intelectual, pero eso no excluye las emociones, todo lo contrario. Las emociones tienen mucho que ver, o cómo los adultos con altas capacidades gestionan las emociones, tiene mucho que ver con esos recursos cognitivos de los que se dispone. Tanto los desafíos emocionales como las ventajas de gestión emocional que podemos tener. Si quieres que hable de altas capacidades y emociones, ponme en comentarios qué cosas exactamente te gustaría que comentara o que hablase en ese vídeo sobre altas capacidades y emociones. Asunto número 8, doble excepcionalidad y múltiple excepcionalidad y cómo se ha atribuido a solo altas capacidades cosas que no lo son. Bueno, pues de esto comentamos mucho en el episodio con Ana y Paloma, porque personalmente yo tengo la percepción contraria y es que a veces se atribuyen a las altas capacidades cosas que no son de las altas capacidades y que no son tampoco de doble excepcionalidad. Vamos a comentar también la idea de doble excepcionalidad, el concepto de neurodivergencia y vamos a reflexionar un poco sobre este asunto. Pero mi percepción es que muchas veces también se da lo contrario, es decir, tenemos como esas dos vías, ¿no? Por un lado, el atribuir ciertas cosas a las altas capacidades que no tienen que ver con eso, y por otro lado, el pensar que cualquier cosa que le pase a un adulto con altas capacidades que suponga un desafío ya tiene que ser una doble excepcionalidad cuando no tiene por qué ser así. De hecho, en el vídeo concretamente hablamos, por ejemplo, de la ansiedad y la depresión. Hay muchos síntomas de ansiedad y de depresión que pueden confundirse pues con algunos rasgos de autismo en una persona con alta capacidad, por ejemplo, y ahí hay que valorar cada caso en concreto de manera individual. Aunque muchas veces es verdad
que hay personas a las que les pasa lo contrario, ¿no? Que han estado toda la vida con diagnósticos de depresión, ansiedad social, etcétera, y resulta que tenían autismo, ¿no? Es decir, aquí hay un jardín montado muy gordo. Y vamos a hablar un poco de nuestra opinión al respecto, reflexiones de la percepción que tenemos nosotras como adultas con altas capacidades en este vídeo. Si no comento más a menudo sobre doble excepcionalidad o múltiple excepcionalidad es porque no es mi tema y lo desconozco. Y no me gusta hablar pues de cosas que no sé. Pero tengo un episodio antiguo de Mentes Caóticas, bueno, antiguo no porque es de esta temporada, con Bea, mi compi psicopedagoga, hablando de ello, porque ella trabaja con personas con doble excepcionalidad. Así que te lo dejo por aquí también. El asunto número 8, que es de lo que hablamos principalmente en el episodio con Ana y Paloma, es el asunto de la dicotomía con respecto a la divulgación en redes sociales, de que hay una corriente en la que se habla todo de mitos, se generaliza mucho y parece que cualquier cosa es altas capacidades, cualquier cosa es neurodivergencia. Pero por otra parte, veo otra divulgación que cree que quizá haga poco accesible la etiqueta. Esto me lo comentó una persona en la caja de preguntas. Entonces, bueno, sobre todo esto vamos a hablar en el episodio con Ana y Paloma. Y por último, hay una persona que me pide que hable de adolescencia y altas capacidades y la dificultad para encajar. Y lo meto aquí porque yo personalmente como adulta, ¿no?, de valoración tardía, he estado, sobre todo esos primeros años desde la valoración, muy conectada con mi infancia, con mi adolescencia, con esa sensación de no encajar. Y para mí personalmente, como yo lo vivía, era como una forma diferente de no encajar. Era como no encajo en los grupos de bicho raro, no encajo en la gente popular, estoy entre los del medio adaptada, pero tampoco me siento aquí. No tenía un sentimiento de pertenencia, ¿no? Y eso más que en mi caso concreto un problema para encajar, era más bien un problema de incomprensión hacia mí misma y de hay algo en mí que no me encaja y por lo tanto si hay algo que a mí no me encaja yo me voy a sentir desencajada allá donde vaya. Hablé de los motivos sociales que nos hacen necesitar pertenecer a los grupos en un vídeo anterior sobre psicología social y creo que es muy importante tanto en la adolescencia como en la etapa adulta entender que no siempre tenemos por qué encajar en cualquier grupo. De hecho, en el episodio con Ana y Paloma también hablamos de esto. No tienes por qué encajar con personas con altas capacidades ni con las personas de tu entorno y yo creo que aquí lo interesante es poder encontrar esas personas con quienes encajas en alguna cosa en concreto, ¿no? En este sentido, para adolescentes, pero me vale también para adultos, si a ti te gusta el teatro, como es mi caso, pues apuntarte a una actividad donde puedas compartir tiempo y espacio y emociones con personas con ese mismo interés que tú. Pero a lo mejor con esas mismas personas no encajas para otras cosas, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo lo que recomiendo y creo que es interesante es poder beber un poco como de varios grupos y de varios entornos diferentes, que es lo más enriquecedor. En fin, espero que te haya gustado este vídeo que he hecho improvisado, aprovechando las preguntas que me hicisteis en la caja de comentarios. Muchas gracias a las personas que participasteis. Nos vemos la semana que viene con el episodio de Ana y Paloma. Esperamos que os guste mucho y pues eso, hasta la semana que viene.